presentes. El segundo grupo va a exponer temas sobre lo que es la hiperplasia endometrial, carcinoma endometrial y el embarazo ectópico. Vamos a tocar temas sobre lo que es su patología, apariciones macroscópicas, microscópicas y sutilmente el tratamiento. Ok, hablemos de la hiperplasia endometrial. Esta viene a ser una proliferación anormal de lo que vienen a ser las glándulas del endometrio. Se va a dar un aumento en su tamaño y en su cantidad de lo que no debería ser. Esto se menciona que se da por una desregulación en cuanto a lo que viene a ser la estimulación excesiva o persistente, lo que se conoce como los estrógenos. ¿Qué sucede? En un ciclo menstrual normal se supone que hay una secreción de estrógenos que van a generar que el endometrio entre en su fase proliferativa para posteriormente generar así un tejido secretorio. Aquí entra, la cantidad de los estrógenos van a generar que llegue un pico de lo que viene a ser la producción de la LH para producir la ovulación. Esta ovulación va a secretar lo que se conoce como el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo va a secretar la progesterona. La progesterona lo que hace va a ser regular la cantidad de lo que es el estrógeno para que no se produzca lo que se conocía como la hiperplasia. Esto se va a dar por distintos factores, ya sean endógenos o exógenos. Endógenos como algunas patologías pélvicas, tales como el síndrome de ovario poliquístico, obesidad, que va a generar una conversión periférica de andrógenos a estrógenos, y también en algunas patologías como que se necesite la suplementación o terapia de lo que son los estrógenos, lo cual va a generar un desnivel notorio. Entonces, si no hay ovulación, no hay progesterona, y si no hay progesterona, hay una proliferación masiva y persistente de los estrógenos, que va a generar también lo que se conoce la proliferación del tejido va a haber una clasificación, se supone que son 4, pero modernamente se le conoce como 2, la típica y la atípica. La típica es benigna, tiene un riesgo bajo o menor o incluso inexistente de producir una neoplasia maligna, y en cambio lo que se conoce como hiperplasia con atipia, que se conoce neoplasia intraepitelial endometrial, va a ser lo que se le va a conocer como un precursor de lo que viene a ser el adenocarcinoma endometrial, o también, como se le conoce posteriormente, vamos a ir conociendo el carcinoma endometrial de tipo 1. Siguiente. Ok, hablemos de su fisiopatología. Principalmente, como ya lo mencioné, va a ser por un desbalance, una desregulación hormonal. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a mantener una cantidad nivelada de lo que son los estrógenos. Una cantidad exagerada de esto va a generar que haya una ausencia de la ovulación. No directamente, pero se menciona que si hay cantidad de estrógenos y hay una cantidad también que... Bueno, si los estrógenos normalmente tienen que ir subiendo gradualmente. Si es que estos suben y se mantienen persistentes, no va a haber la ovulación. Pero en cambio, si sube gradualmente, se produce la ovulación y por lo tanto la producción de progesterona, que va a hacer entrar a lo que es el sistema del ciclo menstrual en su fase secretoria, siendo un tejido secretario normal. El siguiente paso de esto es que se genera una estimulación continua. Aquí el tejido empieza a proliferar y proliferar y proliferar hasta que se genera lo que se conoce como la hiperplasia. Esta proliferación va a generar un desbalance en lo que viene a ser la cantidad de glándula y el estroma. Eso se ve característicamente en lo que son las apariciones microscópicas, y se menciona que en estadios ya casos un poco crónicos se va a generar ya el desarrollo de una atipia. Esta, como mencioné, es la neoplasia intraepitelial endometrial y un precursor del carcinoma tipo 1. Entonces, esto va a generar en la atipia ya un desorden estructural, va a generar núcleos que sean vesiculosos, deformes, hipocromáceas, entre otras características. Y ya como un caso grave o neoplásico común va a generarse el adenocarcinoma endometrioide. Siguiente, por favor. En resumen, ¿qué es lo que pasa? Muchas hormonas, estrógenos, una proliferación masiva de lo que viene a ser la cantidad de glándula estroma, y esto va a generar un desbalance. No se produce la ovulación y la ovulación no va a producir la progesterona para poder entrar en un tejido secretorio normal y que la mujer menstrue. Entonces, en apariciones microscópicas hay 4 casos. La hiperplasia sin atipia. Aquí podemos denotar prácticamente las glándulas ya tienen una proliferación en cuanto a su tamaño y a su número, pero se mantiene la estructura estromal normal, aunque ya hay un poco de desbalance. En la segunda etapa, que viene a ser una hiperplasia sin atipia, con mayor agrupamiento, vemos más glándulas que se van a ir proliferando y proliferando, y algunas van a tener también ramificaciones que van a hacer que el estroma se disminuya. La que ya viene a ser con un riesgo de neoplasia es la atípica con mayor agrupamiento. Aquí vemos ya glándulas deformes que van a eliminar o van a generar una arquitectura que va a ser anormal, y ya no podemos ver lo que se conoce como los estromas, y van a ser prácticamente casi inexistentes. Y en esta se observa ya el último estadio, que ya es precancerígeno, donde vamos a encontrar los núcleos que van a ser vesiculosos, redondeados, con distintas anormalidades. Ya no se puede ver ninguna cantidad de estromas y solo se ve lo que son las glándulas, que va a generar el desbalance esto.
Entonces, ¿cómo se ve macroscópicamente? Así tal cual. Cabe mencionar que posteriormente voy a mencionar el tratamiento. Generalmente las mujeres que ya no tienen el deseo de tener hijos o ser fértiles, hacen lo que se conoce como la histerectomía. ¿Qué sucede? Se extrae todo lo que es el cuello uterino. Bueno, todo esto, no sé cómo se menciona. Es una histerectomía. Y lo que sucede aquí es que podemos ver claramente cómo el cuello uterino está cortado longitudinalmente y vemos cómo el cuello está con características granulosas, esponjosas y algunas zonas incluso pueden denotarse como zonas purulentas o necróticas. Cabe resaltar que aquí también se nota como viene a ser un engrosamiento de la pared, de las paredes, lo que va a generar un crecimiento normal como se conoce la hiperplasia. Estas son distintas medidas que se han notado en cuanto a lo que viene a ser el examen físico y son anormales. Hay un engrosamiento notable de estas. Entonces, característicamente, si es que se hace una extracción de esta histerectomía, se va a poder notar lo que es el engrosamiento, va a parecer que fuese una almohada o un colchón que va a ser el engrosamiento granular. Y bueno, es la característica principal de cómo se le nota macroscópicamente. Y bueno, de forma básica en cuanto a lo que viene a ser su tratamiento. Hay dos anotaciones. Si es que es benigno, se le puede atacar con lo que viene a ser con tratamiento de progesteronas, ya sea levonorgestrel, entre otras cosas. ¿Qué es lo que se hace? Se busca hacer que las paredes disminuyan su grosor con el ensangramiento y que el ciclo se produzca, porque va a ser característico de una anovulación o un ciclo que no produzca la ovulación. Entonces, en casos más severos, si es que la paciente incluso quisiese todavía tener la fertilidad, se le ataca brutalmente con lo que viene a ser también la progesterona, pero es un riesgo que se tiene que correr. Sin embargo, si es que aquellas que ya no lo desean, simplemente se realiza la histerectomía para poder evitar alguna posible metástasis o algún carcinoma. Ya, ahora vamos a hablar sobre lo que viene a ser el carcinoma endometrial. El cáncer de endometrio es una neoplasia maligna que se va a originar en las células glandulares del revestimiento interno del útero, es decir, el endometrio. Este va a constituir el tumor ginecológico más común o más frecuente en los países desarrollados y su manifestación clínica se va a dar a través de un sangrado uterino anormal en la etapa postmenopáusica. Desde un punto de vista fisiopatológico, este carcinoma puede dividirse en dos tipos, el de tipo 1 o endometroide y el de tipo 2 no endometroide o seroso. El más común es el de tipo 1. Algunos datos epidemiológicos clave de esta enfermedad son que va a afectar principalmente a mujeres postmenopáusicas entre 55 a 65 años y va a ser rara en las mujeres menores de 40 años. Ahora, la tasa de supervivencia a 5 años es del 80% si se diagnostica en etapas tempranas. Ahora hablemos un poco más sobre los tipos de este carcinoma endometrial. El tipo 1, que es el más común, como les dije, representa entre el 80 al 85% de los casos. Este va a estar asociado a una hiperplasia endometrial que va a estar inducida por el exceso de estrógenos sin regulación o sin oposición por la progesterona. Como ya les estaba mencionando mi compañero, la progesterona se va a encargar de regular la proliferación endometrial a causa de los estrógenos. Ahora, ¿por qué ocurre especialmente en mujeres perimenopáusicas o postmenopáusicas? Al ya no haber ciclo menstrual, la regulación entre los estrógenos y la progesterona se cesa. La progesterona deja de inducirse, de producirse, y a partir de esto los estrógenos tienen vía libre para poder inducir la proliferación del endometrio, lo que pues va a causar la hiperplasia endometrial. Ahora, un factor de riesgo que también es muy importante es la obesidad. ¿Y por qué? Porque después de la fase postmenopáusica, después de la menopausia, el tejido adiposo es el que se va a encargar de producir estrógenos periféricos. ¿Qué más? Otra cosa otro factor de riesgo vendría a ser la diabetes, la hipertensión y la neurulación crónica. En cuanto a la genética involucrada del cáncer de endometrio, vamos a tener primero al PTEN, que es la fosfatasa y tensina homóloga. Este gen va a ser un gen supresor tumoral que normalmente va a regular la vía PI3K-AKT. Esta vía es una de las vías de señalización más importantes en el metabolismo y proliferación y crecimiento celular.
por lo que si no tenemos el PTEN, que es su regulador, esta vía tiene una vía libre para poder activarse y generar pues, proliferación celular. Su inactivación, debido a una mutación o de lesión, va a llevar a una activación descontrolada de la proliferación celular y la supervivencia de estas células. Este gen va a estar involucrado en el 30 al 80% de los cánceres de tipo 1. Ahora, el PI3K va a codificar una subunidad de PI3K, que es la fosfatodieninositol 3 sinasa. Su mutación va a activar la vía de PI3AKT, que ya les dije de que se encarga del metabolismo celular, la proliferación celular y el crecimiento, lo que va a causar pues, este tipo de hiperplasias. Ahora, este va a actuar en sinergia con la pérdida del PTEN. El PTEN es el regulador de esta vía, y esta vía al activarse sin su regulación, pues va a aumentar la proliferación celular. Otros genes que van a estar involucrados va a ser el KRAS, el ARID1A y mutaciones de las MMR, que son los genes de reparación de desajustes del ADN, como el MLH1. Ahora, hablando del tipo 2, que es el menos común, este va a constituir entre el 10 al 15% de casos del carcinoma endometrial. No va a estar asociado como el del tipo 1 al exceso de estrógenos ni a la hiperplasia endometrial. Se va a dar en el endometrio trófico, es decir, no se da en el endometrio proliferativo como era en el anterior de tipo 1, sino se va a dar en un endometrio más delgado y más envejecido, principalmente por daño celular o daño de genes. Este va a ser el más agresivo y va a tener un peor pronóstico respecto al de tipo 1. Los genes involucrados en este tipo de carcinoma endometrial va a ser el P53, que va a estar en más del 90% de los casos del tipo 2. Este gen va a ser el supresor tumoral más importante en este subtipo. Va a estar mutado en más del 90% de los casos en el tipo 2. Y esta mutación va a conllevar a una pérdida del control del ciclo celular, ya que su función va a ser de regulación del ciclo celular, lo que va a causar que su inactivación pues va a acumular daño en las células progresivamente, conllevar a un tumor. Y también está involucrado el P16, que va a ser un inhibidor del ciclo celular. Este gen se va a encargar específicamente en que la célula pase del estadio G1 a la fase S. Si va a estar mutada o va a estar sobreexpresada, pues no va a poder tener un control adecuado sobre las células, conllevando una proliferación de células dañadas. Su sobreexpresión se va a observar en cáncer seroso de tipo 2, como resultado directo de las mutaciones del P53, que es de regulación celular. Ahora, ¿cómo se va a ver esto en los aspectos macroscópicos? Como podemos ver, esto va a salir como una pequeña masa a la luz del endometrio. Generalmente es blanquecino parduzca y a veces puede ser friable. Esta masa generalmente a veces no invade la profundidad del endometrio, generalmente se queda, del miometrio en el endometrio, y tiene 4 características principales. Vamos a ver un engrosamiento del endometrio, y esto puede ser en una ecografía un signo para poder diagnosticar este tipo de cáncer. Se puede ver con un aspecto de masa, se puede ver así como medio una masa, y en esa imagen de ahí se puede ver que hay sangre que está saliendo de este carcinoma, y el útero generalmente empieza a agrandarse, como se puede ver en las imágenes. Siguiente. Ahora, en los aspectos microscópicos podemos ver unos cuantos patrones. Primeramente podemos ver las glándulas del endometrio, están de manera normal, el estroma empieza a perderse, las glándulas empiezan a tener una forma muy atípica. En algunos casos se puede ver necrosis y va a haber infiltración al miometrio. Siguiente. Como se puede, estos pueden ser infiltrantes o no, como se puede ver en las imágenes. Hay una clasificación para medir el grado de infiltración de este tipo de carcinoma, que se mide la clasificación FIGO. En esta clasificación hay 3 grados, el grado 1, grado 2 y grado 3. En el primer grado es el grado más leve y suave, que tiene un patrón sólido menor al 5%. Las glándulas están diferenciadas y se puede ver su estroma y su borde, que está agrandado con células con su núcleo un poco engrandecido. En el grado 2 ya también el grado del porcentaje del patrón sólido va a aumentar del 6 al 50%, y va a haber una atipia nuclear moderada.
Este es el grado FIGO 1, este es el FIGO 2 y finalmente el FIGO 3 va a haber un porcentaje de patrón sólido mayor al 50%, lo cual se puede ver que hay un polimorfismo marcado en las glándulas, tanto en las células, y va a haber un grado nuclear muy grande, o sea, los núcleos van a estar engrandecidos y hipercromáticos. Siguiente, por favor. Acá podemos ver, como ya mencionaron, que hay una mutación en el carcinoma seroso que genera una mutación en el gen P53 y mediante la tinción inmunohistoquímica se puede ver como un color medio negruzco. Y acá podemos ver un endometrio normal en la parte proliferativa y acá se puede ver cuando hay un carcinoma endometrial que las glándulas están más engrandecidas, el estroma pierde tamaño y la pared es más gruesa. Siguiente. En cuanto al tratamiento, puede haber cirugía, radioterapia, quimioterapia y terapia hormonal. Generalmente la terapia hormonal es en el tipo 1, ya que como es un cáncer o un estadio leve, puede todavía curarse. Sin embargo, como ya mencionó, durante los primeros 5 años hay una gran posibilidad de que se pueda curar y tener un buen pronóstico. En cambio, en el seroso es de mal pronóstico debido a que afecta a un endometrio mucho más envejecido. Sí. Bueno, sigan. Un ratito ahí. A ver, chicos del grupo, en general, en cuanto a la hiperplasia endometrial, ¿cuál es la que se tiene mayor riesgo de ir a un cáncer? ¿Cuál hace más cáncer? ¿La típica o la atípica? Atípica. Retrocedemos a las imágenes, por favor. Entonces, ya ingresando a la parte de lo que es el cuerpo uterino, recuerden que tenemos el endometrio, el miometrio, ¿no? Y el perimetrio. El endometrio, como muy bien su compañero les comentó, tiene la influencia hormonal, tanto de estrógeno y progesterona. Y en general, desde ahora, todas las patologías que van a ver va a ser más por un desbalance a favor del estrógeno, como muy bien ya lo comentamos. Una de ellas va a ser el engrosamiento, y por eso se llama hiperplasia endometrial, siguiente, en el cual hay un... siguiente, vamos a las imágenes microscópicas, chicos. Microscópicas, retroceden ahí. Recordamos que tiene que haber glándulas y por lo tanto un estroma que lo sostiene, ¿no? Entonces puede haber diversos tumores, incluso tumores que se originan de este estroma, pero lo más frecuente ustedes van a ver que van a ser los que se originan de estas glándulas. Cuando las glándulas empiezan a crecer, ya se dilatan, porque las glándulas usualmente, si han visto histología, son ordenaditas, tienen que estar en filita y ordenaditas. Pero acá ustedes ya ven que esta está más grande, esta está chiquita, eso no están en hileras, entonces ya está creciendo. Acá hay un mayor desorden, incluso las glándulas ya se tornan festoneadas, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una hiperplasia. ¿Y la clínica cuál es, chicos? En hiperplasia, ¿cuál es la clínica de su paciente? Sangrado, viene por una metrorragia. Entonces, ¿cuándo se dice que es una hiperplasia con atipia? Cuando a nivel nuclear ya vemos cambios de hipercromasia, ya se tornan más oscuritas, ya hay un desorden de las células y por eso es hiperplasia sin atipia, hiperplasia con atipia. ¿Cuál tiene mayor riesgo de hacer cáncer? Esta hiperplasia. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos una hiperplasia simple sin atipia? A veces solo se hace un curetaje o simplemente se le da un tratamiento hormonal para que haya un balance. Sin embargo, cuando yo ya encuentro hiperplasia con atipia, ¿cuál es el tratamiento? Le extirpo el útero, la histerectomía. ¿Por qué? Porque su riesgo de hacer un cáncer es mucho más alto. ¿Ok? Siguiente. Entonces, siguiente, vamos por aquí. Esta imagen macroscópica. En el caso del carcinoma endometrioide, que es un epitelio, recuerden, vamos a ver una tumoración que ya su compañero dijo que está sangrante porque esto sangra mucho más. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Yo meto una cureta y cureteo y esto lo veo y al microscopio y ya confirmo que esto es un cáncer. Entonces ahí se extirpa totalmente todo el útero, se extirpan ganglios para hacer un estadiaje, etc. Y como pueden ver, este tumor infiltra parte de la pared del miometrio. ¿Y cómo se hace el estadiaje en este caso? ¿Cuánto de la pared está infiltrando? Ese es el estadiaje. Entonces, tiene
no tiene un pronóstico demasiado agresivo, pero sí es malo su pronóstico, pero tiene que recibir quimioterapia y obviamente extirpar. La idea es que no se haya expandido más, que no esté haciendo una invasión vascular ni linfática para que el tratamiento sea adecuado. ¿Okay? Entonces, ese es un carcinoma. Entonces, recuerden que por eso las hiperplasias endometriales se estudian y se tiene que ver si es una hiperplasia con atipia o sin atipia. Y si es con atipia, el riesgo es que se vaya en los años a eso. Por eso las hiperplasias se tratan. ¿Okay? Siguiente, vamos a empezar a hacer todo. Bueno, continuando con el quiz, vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo el embarazo ectópico. ¿De qué se trata este embarazo? Bueno, se trata de la mala implantación del embrión en lo que viene siendo en el útero. Va a ser extraendometrial. Y de acuerdo a esto vamos a tener distintas partes en las que este embrión se puede localizar, como puede ser un embarazo de ovario, en el de las trompas de falopio, o hasta puede ser abdominal. ¿Cómo se detecta más o menos esto? Pues en el primer trimestre de la gestación va a haber un intenso dolor que pues va a señalar más o menos indicios de este embarazo ectópico. Generalmente, ¿cómo se va a dar este embarazo ectópico? Por problemas del transporte de este embrión, ¿no? Y los factores contribuyentes para que se dé este embarazo ectópico pues pueden ser la endometriosis, el TIU, también la enfermedad pélvica infecciosa, como también puede venir del tabaquismo. Macroscópicamente, ¿cómo se ve este embarazo ectópico? Como una hemorragia de cordón a ruptura de tejidos, donde puede haber un hemoperitoneo y también se puede localizar una masa que va a ser anómala y que esta va a estar localizada pues, en el ovario o en el abdomen. Y en casos avanzados de este embarazo ectópico también se pueden localizar tejidos relacionados con la placenta y pues esto va a estar relacionado con tejido inflamatorio. Microscópicamente, ¿cómo se va a ver este embarazo ectópico? Se va a ver como con tejido trofoblástico y vellosidades coriales o coriáneas. En esta imagen que les puse se señala este émbolo trofoblástico que pues no es perteneciente a la trompa de falopio y que también se ven vasos sanguíneos que ya estarían asimilando a este cuerpo. Y también junto a este émbolo trofoblástico se van a observar también tejido inflamatorio que va a estar circundando todo este cuerpo. Bueno, y básicamente el tratamiento va a ser dependiendo si va a haber una ruptura o no de los tejidos, que si hay una ruptura se va a usar si no hay ruptura se va a usar el metotrexeno médico, y en casos de que haya ruptura pues van a ingresar directamente a cirugía en estos pacientes. Bien, ahora pasamos al tipo de embarazo ectópico más frecuente de todos. Aproximadamente un 90% de los casos de embarazo ectópico van a ser el tipo tubáricos. Hablando de los tipos de embarazo ectópicos, vamos a tener principalmente a los tubáricos, a los de cuello uterino y al ovárico. El embarazo tubárico va a ser especialmente cuando el blastocisto se va a quedar en el cuello, en las trompas uterinas. Vamos a ver también que, bueno, hablando un poco más de por qué se origina principalmente esto, vamos a tener las causas que van a ser principalmente el tabaquismo, la EIP, que es la enfermedad infecciosa pélvica, vamos a ver también a la salpingitis, vamos a ver también a la endometriosis y demás causas. Principalmente esto causa porque no hay un buen transporte de este blastocisto del tercio distal de las trompas uterinas hacia el útero. Entonces, a falta de un buen movimiento ciliar y una buena secreción hormonal, este no va a poder ser transportado al útero, que es donde debería estar. Entonces, lo que vamos a ver es que van a haber más causas, como por ejemplo puede ser una cirugía invasiva que puede alterar directa o indirectamente a la trompa. Como por ejemplo puede ser el amarrado de trompas.
que es un método anticonceptivo. Además, el uso de del implante intrauterino, que también es el método anticonceptivo, es el DIU, ¿no? Siguiente. Bien, hablando un poco más de lo que es su macroscopía, ¿cómo le vamos a ver? Principalmente lo que se nota es una clara distensión de lo que es la trompa. Además, lo que notoriamente se puede observar es la hemorragia y bueno, si había algún tipo de lesión, lo que vamos a ver es una hemorragia interna con parte de necrosis. También lo que vamos a ver va a ser un cambio del color normal de la trompa, que puede tornarse un poco violáceo e incluso puede ser un color rojizo. Además se puede observar tejido embrionario, también eso ya es un poco más a nivel microscópico, pero también lo que vamos a ver es que si había una lesión vamos a tener restos tanto de lo que es el trofoblasto, que consiste en trofoblasto. Bueno, aparte vamos a ver que dentro de su microscopía vamos a ver las vellosidades coriales, que bueno, no van a ser nada más y nada menos que los cilios que lo van a transportar a la luz tubárica. Vamos a ver también una ausencia de sido atípica y no va a haber un endometrio adecuado. Esto principalmente por la endometriosis, ¿no? Que es cuando el epitelio del endometrio va a crecer fuera de su lugar natural, ¿no? Además vamos a ver la hemorragia y obviamente la necrosis y la inflamación. Además, en la ruptura, lo que se nota acá, por ejemplo, en las imágenes, es que hay una destrucción total de la arquitectura tubárica, ¿no? Vemos una combinación de sincitotrofoblasto y citotrofoblasto, ¿no? Que es lo que conforma al trofoblasto. Por otro lado, para finalizar, vamos a ver al tratamiento. El tratamiento, principalmente médico, va a ser de metrotexano y lo más importante, el tratamiento quirúrgico, que van a consistir tanto en una salpingostomía, donde se van a abrir las trompas para retirar el embarazo y conservarlo, y una salpingectomía, que se van a retirar las trompas si van a estar estas ya dañadas, ¿no? Por las técnicas de la laparoscopía, y bueno, eso sería todo. Gracias.